La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. Teatro y otras yerbas, un magazine cultural con entrevistas, notas de actualidad, buena música, humor, recomendaciones teatrales y otras expresiones artísticas. El teatro como excusa para reflexionar, con la conducción de Sandra Paul. Todos los martes de 18 a 19 horas por ladesterrada.com. Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas de Teatro y otras yerbas, bienvenidos a esta nueva emisión. En este martes, el último de agosto, y se va acercando la primavera, por suerte, falta poquito, así que ya se siente diferente el sol, digamos. Y aquí estamos con mi coequiper, Adriana Parado. ¿Cómo estás, Adri? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Bueno. Qué suerte. Bueno, nos pueden contactar por el Facebook a Teatro y otras yerbas o dejarnos mensajes al 43839773 74 al 75 o al WhatsApp al 15 6246 6573. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y voy a hacer una pequeña lectura. ¿Quién fue la primera mujer, la que se hartó de vivir para Adán y se marchó del Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Pese a que en las creencias cristianas, judías y musulmanas Eva es considerada la primera mujer del mundo, algunas tradiciones hebreas hablan de Lilith como la pionera, anterior a esta. La leyenda cuenta que Adán y Lilith no consiguieron hallar armonía juntos, ya que cuando él deseaba mantener relaciones sexuales, ella se sentía ofendida por la postura que él le exigía. De modo que lo abandonó y llegó a las orillas del Mar Rojo, donde residían muchos demonios. Allí se entregó a la lujuria con ellos y engendró unos seres cubiertos de pelo, los Lilim, que mataban a todos los niños menores de 8 días. Su rebelión hacia Adán ha llevado a grupos feministas a ubicar a Lilith como un símbolo de la liberación sexual y de la lucha contra el patriarcado, así como de la mujer orgullosa y altiva. La que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a... Bueno, aquí estamos con un tema de Pedro Guerra.
Y voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que se llama Mirta Shalom. ¿Qué tal, Mirta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, están? Bien, encantada de tenerte acá en el programa. Y yo también de estar aquí. Bueno, y vamos a hablar de Tribunal de Mujeres, que es la obra en la que estás participando, una obra muy interesante. Después vamos a hablar largo y tendido, pero ahora quiero hablar de vos y de tu trayectoria, que es muy larga, muy interesante, con un montón de cosas que has hecho en tu vida. Así que un placer poder conversar con vos. Vos sos porteña, contadora pública nacional. Sí, bueno, olvidándolo. Y paralelamente hiciste dramaturgia, actuación, producción de televisión. Estrenaste en teatro Y elegirás la vida, Pionero, Shalom Buenos Aires, 1000 palabras, Ya abuela. Escribiste y dirigiste De diásporas exilios y La radio está servida. En tus obras desarrollaste historias de desarraigos de inmigrantes y la conflictiva adaptación en la tierra que lo recibió. En televisión fuiste coordinadora de Educable, que fue el primer sistema de televisión educativa por cable. Así es. Por la producción y guión del video Ojo al Piojo, emitido en dicha señal en 1996. Aptra te otorgó el premio Martín Fierro. Sí, educación. Educación. Bueno, recibiste otras distinciones en área de salud, de divulgación científica y educación formal. Creaste otros programas también que abarcaron las áreas de literatura e historia argentina. Trabajaste también para la colección de libros sobre distintas colectividades publicados por Editorial Manrique Sago, con la periodista Marta Golf, también concretaste el libro Judíos y Argentinos, en 1989. En radio escribiste junto a esta periodista y produjeron 50 episodios del radioteatro Historias en el supermercado Hummus y Reim. Hummus y Reim. Perdón mi pronunciación. No, está bien. Era una época muy difícil, el 2001, y se nos ocurrió en un programa que Marta Wolf tenía, Mujeres en Acción. Sí. Plantamos un radioteatro. Historias, sí, en el supermercado Hummus y Reim. Hummus es algo muy delicioso que hacen los judíos sefaradíes, una pasta de sésamo rica acá con Patricia, ¿no? Adriana, con sus ojos grandes dice sí, porque rico. Y el Reim es muy de los judíos ashkenazíes, que es lo que se usa, que se va a usar ahora para el año nuevo judío, Rosh Hashanah, que es rábano picante rallado, con remolacha, rico. Bueno, después en 1986 indagaste sobre el tema de la trata de personas. Sí, en eso estoy. Por el personaje de Raquel Lieberman, que te apasionó. Ella era una mujer que apareció en la sección de policiales de los diarios de 1930. Así es. Estigmatizada como mujer de vida airada, sí, porque se había atrevido a denunciar a la red de proxenetas polacos judíos conocida como Sui Migdal. Y por el sensacionalismo del juicio, la concepción machista de la historia y los tabúes de una sociedad pacata, la gesta de Ruth Laha Lieberman, según constaba en su pasaporte, había quedado sepultada entre los pliegues de la desinformación por más de 70 años. Así es. Y bueno, después de eso... ahora Raquel tiene, inclusive hay un premio de gobierno de la ciudad para las organizaciones, alguna organización que trabaja en trata, que lleva el premio Raquel Lieberman, ¿no? Sería la pionera en pararse frente a la justicia argentina y denunciar a una organización de trata muy, muy poderosa, de más de 400 socios. Y bueno, pero seguimos con falta de justicia porque fueron absueltos los 108 rufianes que estaban presos porque no se pudo comprobar la asociación ilícita. Sí. Cuando estaba comprobada, ¿no? Claro. Pero bueno,
eso ya es una historia presente, lamentablemente, porque seguimos con Sí. chicas desaparecidas Sí, totalmente. de la trata. Vos hiciste un guión ahí que fue una miniserie, para una miniserie de televisión de Te llamarás Raquel. Sí. Y después Y después surgió el libro La Polaca. La Polaca, que es una novela histórica. Ujú, que está editado en el 2003 por el grupo editorial Norma. Norma, sí, ahora lo tiene Se Galerna. pueden adquirir, está... Sí, ahora es editorial Galerna, pasaron muchos años, pero bueno, el libro sigue siendo un libro referente para inclusive los investigadores, por el hallazgo que yo hago y la investigación que me llevó muchos años. Claro. Pero bueno, esas son bueno, historias. seguís en la lucha y comprometida Y con por eso- las acciones, ¿no? Y comprometida en la lucha, y por eso estoy subo al escenario junto con otras 9 compañeras, somos 10 actrices que hacemos Tribunal de Mujeres, y con una gran un gran compromiso, ¿no? Contra la violencia de género, y eso es lo que nos mueve a estar en el Teatro El Tinglado los domingos 20:30, Ujú. todos los domingos en el Teatro Tinglado, Mario Bravo 948, paso y la visito. Sí, la Porque el vamos a teatro pasar varias veces. El teatro independiente necesita el esfuerzo de ustedes, que agradezco tanto, ¿no? Que nos hayan invitado, que hayan ido al teatro. Yo vengo a traerles 4 entradas, que después ustedes... Bueno, por ahí las podemos sortear con el público. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas pares gracias. cada una. Bueno, Sí. y contanos más o menos de qué se trata la obra, como para que el público vaya más o menos entendiendo, ¿no? Sí. Bueno, Tribunal de Mujeres está basada en una historia real. Es la autora, Naomi Ragen, es una mujer que nació en Estados Unidos, vive en Israel. Lo interesante es que es una judía ortodoxa que mira hacia su propia comunidad y tiene una mirada crítica hacia el statu quo de las mujeres en estas comunidades que tienen como base los dogmas de un patriarcado que va más allá de lo que dicen los textos bíblicos. Ujú. Entonces tenemos que pensar que son decisiones del patriarcado para seguir manteniendo un poder que las obliga a primero las obliga a una pasividad, una vida interna dentro, privada, en ese espacio privado. Aquella que se anima a salir de ese espacio privado y pone el pie en el espacio público es tildada de loca, bruja, como en el medioevo. Claro. Y bueno, eso es está basado en la salida del hogar de una mujer que tiene 12 hijos, que se va del hogar y inicia una acción de divorcio, pero ella, que en 2 años el Poder Judicial le otorga la posibilidad de volver a ese hogar para recuperar a esos hijos, pero la comunidad rabínica determinados grupos aislados de un barrio ultraortodoxo de Israel se lo impiden. Claro.
O sea, aún en contra de la ley del hombre, digamos. Exactamente, de las leyes comunes. De la justicia. De la justicia, ¿no? se lo impide. Tiene que realmente el delito de violencia de género es un delito y como tal tiene que pagarse en la justicia civil, sí, no sí. en la justicia. La religiosa también tendría, así como los curas pedófilos, también tienen que pagar esos delitos aquellos que delinquen. Eso es seguro. Las leyes están para ser respetadas. Bueno, pero hay una protección ahí entre Claro. los hombres, ¿no? Especialmente. Inclusive en la obra, en el transcurso de la hora 20, hora 25, más o menos, que transcurre la obra, vamos a ver cómo estas mujeres van a ir modificando esa primera reacción contraria a aquella mujer que intenta recuperar a los hijos, ¿no? Claro. Hay como se embanderan detrás de esos hombres. Claro. En un primer momento hay como una posición de absoluta falta de la palabra que se usa ahora, sororidad. Exactamente. Para con la mujer, ¿no? Después es como que por ahí, a algunas les cuesta más que a otras. Sí, a algunas les cuesta mucho más que a otras, sí. Pero bueno, está la hija, las dos hijas. Claro, es la familia. La propia madre, la cuñada, la hermana, bueno, hay toda una situación familiar una interna, ¿no? Una interna que se va a ir destejiendo a medida de que, como toda obra de teatro que tiene un inicio, medio y un desarrollo y un final, y en ese final es un final que sorprende, pero bueno, a veces las historias reales tienen que ser contadas de esta manera a través del teatro. Para mí esta obra plantea perfectamente cuál es mi visión realmente del teatro. El teatro para mí es una herramienta también de educación. ¿Y por qué? Porque el teatro conmueve, el teatro te interpela, el teatro provoca discusiones y siempre hay algún aprendizaje. Y cuando yo digo esto, con tal que, aunque sea una o dos personas, cuando se va del teatro, pueda reflexionar sobre esto. Y a veces tenemos que escuchar en la obra de teatro Adina, que es la cuñada de la mujer que abandona a los hijos. No me gusta decir abandona a los hijos, ella nunca los va a soltar, dice, soy como una leona para defenderlos. En realidad no tuvo más remedio, ¿no? Porque su vida corría peligro. Así es. Y como muchos casos que conocemos, ¿no? Que uno lo primero que hacen es acusar a la mujer de que abandona a sus hijos. Algo habrá hecho. Claro, o que bueno, en este caso, por ejemplo, la calumnian diciendo que bueno, se va con otra mujer. Que tampoco sería eso, porque lo malo. Lo interesante de la obra también que marca distintas categorías sociales, marca además no solamente las diferencias de quién es la esposa del rabino, ¿no? La lucha entre una gente más pobre respecto de las otras, marca también esta diferencia entre aquella que sí estudió y las que no estudiaron. Entonces ese desprecio inclusive que muchas de ellas, y lo vemos también en la realidad, en lo que nos está pasando, a veces yo siempre digo, tendríamos nosotras que trabajamos, que estamos
empoderadas de alguna manera en organizaciones, yo por ejemplo participo en una organización, Fundación Mujeres en Igualdad, y mis compañeras cada una está en lo suyo. Lo que tenemos que aprender es a corrernos del narcisismo, a corrernos de que los equipos son importantes, ¿no? A veces hay pequeñas diferencias que las que tenemos que reparar para poder marchar juntas, así como estamos marchando muy unidas y vemos a nuestras hijas y en mi caso nietos, ¿no? Con los pañuelos verdes, esperando que si no fue hace unos días, va a ser el año que viene, que esto ya no se puede parar. Da para más, y porque sabemos, porque las chicas como mis nietos de 13 años que portan el pañuelo, saben por qué, no es que es una moda, entonces se lo colgaron. Ahí está la diferencia de esta juventud, yo lo puedo decir porque por la edad que tengo, ¿no? Respecto de otros momentos que yo misma viví y que, bueno, estaba... no había tanta conciencia por ahí de lo que... No había tanta conciencia, claro, como cuando salimos a marchar por laica y libres. Claro. Mirta, te quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Trataste el tema de la educación y qué pasa con la educación en comunidades ortodoxas, religiosas. Yo sé que también, incluso no en Israel, sino en Buenos Aires, hay algunos grupos dentro de la colectividad judía que tienen una educación, entre comillas, diferenciada para las niñas, que es terriblemente... violenta, no de violencia física, pero sí de violencia psicológica, y que uno no puede creer que estas niñas reciban esa educación. ¿Cómo funciona desde el marco legal? ¿Por qué tienen planes de estudio diferentes y toda una concepción, digamos, por lo menos arcaica? Claro. ¿Cómo es tolerado eso? Bueno, el tema es así. Dentro de lo que es el judaísmo, yo estoy de acuerdo con la rabina Silvina Chemen, sí, cuando Silvina dice, y para mí también, el judaísmo es una cosmovisión. Si nosotros lo tomamos desde el judaísmo como pueblo, como religión, cuando vamos realmente con honestidad a mirar los libros sagrados, vamos a ver que hay determinadas libros que tienen a la mujer en un segundo plano, pero en un segundo plano que tiene que ver con la época. Claro. Sí, la mujer, la que está en la crianza de los hijos, etcétera. Vos me preguntaste en el hoy. En el hoy hay escuelas totalmente que estudian la parte religiosa o del judaísmo y que respetan los estudios básicos de las escuelas primarias, secundarias, etcétera. Hay muchas de esas escuelas, te dirían la mayoría, sí, pero sí también hay escuelas religiosas que se mantienen en forma autónoma, que para mí no me representan. Por eso hay esta lucha interna dentro del judaísmo, claro, con un judaísmo abierto, un judaísmo que nos abarque a todos, cuando sabemos que somos respetuosos de lo que recibimos como tradición. Claro. ¿Sí? Yo vengo yo soy tercera generación de argentinos. Yo no recibí esta educación
religiosa que era de la mayoría de los que llegaban, Claro. en la época del 1850 en adelante. Mi padre, por ejemplo, llegó en 1911 al país. Él era el mayor de 5 hermanos, pero bueno, justamente ya era fueron grupos de obreros, de artesanos que ya venían con la idea de la revolución también. Entonces ya no eran estos judíos que vemos en Buenos Aires, que se visten como en el medioevo. Bueno, yo mientras no sea un obstáculo para llegar, mientras ellos ellos se consideran como que ellos son los que pueden otorgar el divorcio, no admiten divorcios de los judíos, lo que serían los reformistas. Claro. Y bueno, pero nos respetamos, Claro. así como cuando trabajamos dentro de lo ecuménico, ¿no es cierto? Claro. Por eso yo digo que la obra Tribunal de Mujeres es una obra tan abarcativa, que excede lo judío. En este caso, por eso es tan interesante, porque es una violencia de género que vamos a ir viendo cómo se desteje en la obra, hasta mostrarnos una realidad, y en esa realidad hace que algunas de esas 10 mujeres acepten que esa mujer tiene que volver a recuperar los hijos, y vamos a ver qué pasa en el final. Tienen que suspenso, venir a verla. Claro. Sí, yo en la crítica que hice de la obra, que la pueden leer en teatroyotrasyervas.blogspot.com, digo que justamente el tema es tan universal que circunscribirlo a un lugar geográfico, que en este caso es un barrio de Jerusalén, Así es. Soslayar lo que todos sabemos que sucede en todo el mundo, ¿no? Y en todas las religiones extremistas, digamos, porque incluso también en el catolicismo hay también grupos muy cerrados que también pasa lo mismo, ¿no? Bueno, tengo una duda, en las escuelas judías también tienen subsidio como las católicas, ¿sabes? ¿Tienes idea? No te sabría decirte, pero Supongo que sí, ¿no? Porque son como... no lo sé. ¿Escuelas privadas? Me parece que no. Me parece, no lo puedo afirmar. Claro. No lo puedo afirmar. Bueno, lo mismo de esto de subsidiar a la Iglesia Católica también, Bueno, ¿no? Que eso la verdad también que es una cuestión. que en Tendría que estar debatido eso y en la una verdad nueva que sí, Constitución, porque los que no somos religiosos realmente no le veo. Y eso hace también que tenga tanto peso, ¿no? Con el tema del aborto es un país y de que todas tiene que estar separado del Estado. Claro. Una iglesia separada del Estado, Claro. que eso es lo que a veces hay algunos inclusive gobernantes que se olvidan de eso, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a respetar todas las religiones, como fue desde el principio de la ley de inmigración en 1876, la ley de colonización e inmigración a nuestro país era libre, inclusive el himno nacional estaba escrito también para que los que llegaban pudieran aprenderlo, Claro. ¿sí? Y bueno, y las escuelas, yo recuerdo que las escuelas de las colonias judías fueron transferidas al Estado, ¿no? Y eran muy buenas escuelas, ahí se educaron a muchos niños, inclusive de otras religiones también, que Claro. estaban en las colonias. Claro. Y bueno, pero hay cosas que sí tenemos que recordar del pasado, y tener buena memoria. Sí, Para sí. mí el presente es un viaje de ida con espejo retrovisor, no me
cabe la menor duda. Sí, seguro. Y la obra Tribunal de Mujeres es justamente es poner en el off esas voces de los hombres que nos dicen cómo tenemos que estar vestidas, cómo tenemos que pensar, los hijos que tenemos que aceptar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que la modernidad nos tiene que traer también la sabiduría de comprender que ya eso no puede ser, Sí. que tenemos que ser iguales, en forma equitativa también, tener los mismos sueldos por las mismas capacidades, etcétera. Y esta obra, eso es lo que un poco está diciendo también, ¿no? No tenemos, por ejemplo, en estas que son pequeñas comunidades, ¿sí? No, el Estado por ejemplo, Israel los acepta, sí, obviamente, porque pesan mucho dentro de la comunidad, Claro. porque tienen muchos hijos. Claro. Y entonces pesan dentro de la comunidad, pero no van al ejército, ahí sí está subvencionado, ¿no? También, y las mujeres trabajan para que los hombres vayan a estudiar. Claro, claro. Bueno, pero eso también, ahora hay ciertos aires frescos. Un poco más de apertura, un digamos. poquito de a poco, así como van cambiando las cosas para tener una esperanza todavía, ¿no? Verde. Y contame, ¿cómo es la recepción de la gente, la devolución que tienen del sí, de los hombres, especialmente? Sí, nos pone yo cuando fui había contentos. muchos hombres. Muchos varones, sí. El domingo pasado pusimos el cartel lo puso el teatro, y muy contento los del teatro también, localidades agotadas. Tuvimos una función con un debate posterior, que también fue interesante, y la gente también preguntaba, ¿no?, sobre algunos aspectos de la obra, y eso también nos hizo muy felices a nosotras, las actrices. Claro. Porque bueno, la obra obviamente se entiende, y siempre aparecen explicaciones de alguien que dice, ay, sí, una hija o un hijo, situaciones similares, claro. Y yo perdí el contacto con mis nietos porque si yo no tengo la posibilidad, o no está en mí la decisión de transformar mi casa de otra manera. Sí. Pero el afecto y el amor tiene que seguir. Claro. No, eso no se puede cortar, porque uno a veces no cumple con el cayer, que lo ¿no? económico no debería afectar la relación tampoco, afectiva, ¿no? Eso, sí, lo económico, pero decisiones así como de que tiene que ver con la casa, con el manejo interno del hogar, ¿sí? De cambiar toda una vajilla, que no se puede tocar la leche con la carne y todas esas cosas. Claro. Y yo creo que uno puede ser, yo tengo una obra de teatro, ¿no? Que tiene que ver con el puntillo judío, ¿no? Yo también digo que es una cosmovisión. Uno puede ser un buen judío y vivir como un judío porque tengo un código de ética, ¿sí? Y de respeto a la diversidad, y eso lo mantengo, y por eso lo defiendo. Claro. Así que bueno, pero algunos son más cerrados que otros. Claro, seguro. Esta obra está desde el 2007 en cartel, que al principio la dirección era de Juan Claro,
Juan Freund fue un gran, digo fue porque falleció el año pasado. Para nosotras, creo que por lo menos estamos convencidas que el espíritu de Juan también nos abarca, y por suerte su viuda, que también es una mujer de teatro, es directora, es actriz, es dramaturga, Elba de Grossi, se puso al hombro la obra este año. No sabía que ella era la esposa. Es la esposa, y ajá. eso que antes es muy fuerte. Era actriz cuando él estaba, sí, era parte del elenco. Fue parte del elenco. Es una obra que estuvo desde el 2007 hasta el 2013. Sí. Y después ahí paró hasta sí, ahora, 2018. Y ahora que volvimos a reponerla. Ajá. Juan fue fundamental, Juan Freund, porque él supo de la obra, él estuvo en Israel, conoció a la autora, a Naomi Ragen, y él tradujo la obra al español y la dirigió, y la puesta en escena que nosotros hemos aceptado, gracias a... Es la misma de él. Es la misma, Elba de Grossi la dirige, y hemos respetado con la música de Sergio Vainikov, una música magnífica hecha para la obra, y bueno, estamos muy contentas como nos está yendo en esta temporada, con actrices nuevas también, y nos llevamos muy bien, somos un equipo, hablando de equipos. Es un grupo muy parejo a nivel de actoral, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me dio esa sensación de que era muy armónico el grupo, muy buenas actuaciones de todos, ¿no? Bueno, te agradezco, Sandra. Si querés los nombramos. Dale, por favor, sí. Bueno, actúan Judith Buchalter, ¿qué es decirlo vos? Que hay muchos nombres que dale. yo soy medio... Lo voy a decir por orden de... ¿Lo tenés ahí? Bueno. Sí, lo tengo por Dale. orden de aparición. Dale. Estefanía Franco Turic es Ruth, que es la hija menor. Soledad Lucchetti es Bluma. Mirta Shalom soy yo, Eta, que es una de las chismosas. Una vecinas vecina, chismosas. sí. Isabel Cabán, que estuvo hasta este domingo, pero ahora la va a reemplazar Diana Kiesel, es Toba, la otra vecina. Esther Fleischmann es la madre, Frume. Silvia Frank, que hace Lea, que es la hermana de la mujer protagonista de la obra, que es la que trata de recuperar a los hijos. Betty Dimov es la suegra. Miriam Poteraika es la cuñada, es Adina. Ajá. Lidia Goldberg es Hannah, es la protagonista, la madre. Sí, excelente. Sí. Sí. Judith Buchalter es su amiga, Zeaba, la que va a ser acusada, sí, que es una gran amiga de Hannah. Claro. Bueno, y se escuchan las voces de varones, de Diego Rollinas y de Julio Marticorena. Voy a nombrar la escenografía, el vestuario de Pablo Graciano. Sí. Bueno, la música original de Sergio Vainikov. Y bueno, la producción ejecutiva es de Cristina Sisca, y la asistente de dirección, que es una genia porque está en todo, Ana Palazzoli, y todo bajo la batuta de la dirección de otra mujer, que es Elba de Grossi. Ajá. Así que bueno. La obra está en el Tinglado Teatro, que es en Mario Bravo 948, los domingos a las 20:30. Sí. Yo tengo que estar hasta el 16 de septiembre, pero vamos a seguir si tenemos este público con que localidades agotadas. Sí, bueno, ojalá, eso quiere decir que estamos en el buen camino, y aunque no estén las localidades agotadas, todos van a ser bienvenidos. Hay
posibilidades de que sigan en algún otro sí, lado. y ahí también, porque estamos muy bien, el teatro está contenta con nosotros, y tenemos por alternativa teatral, se pueden conseguir las entradas, se reservan también en el teatro, nos pueden seguir en Instagram, Tribunal de Mujeres, y en Facebook también Tribunal de Mujeres, pongan Tribunal de Mujeres 2018, y van a tener también las críticas que estamos recibiendo. Por ahora las estamos subiendo todas, y que te agradezco, Sandra. Bueno, no, la la verdad que tuya fue también. un placer, una sorpresa la obra. Salí muy reflexiva, ¿no? Sí, eso es lo que después uno de verla. intenta, Sí. ¿no? Eso es lo que yo cuando voy al teatro como público también, lo que me interesa, irme con algo, para seguir pensando, ¿no? En lo que nos está pasando, y bueno, y de eso se trata. Bueno, y ahora vamos a ir a un temita musical, y les cuento algo. A mediados de la década del 60, Aretha Franklin se consolidó como estrella femenina del soul en Estados Unidos. Murió hace apenas unos días, el 16 de agosto de este mes. Ella fue muy influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. La canción que vamos a escuchar, Respect, es una canción soul que primero interpretó Otis Redding en 1965, y 2 años después Aretha grabó una versión que fue su primer single en llegar al número 1, gracias a lo cual su carrera subió a lo más alto. Probablemente la ferocidad en la interpretación de Franklin en la canción venía de su matrimonio problemático. Ella todo lo que pedía era un poco de respeto. Bueno, aquí estamos de vuelta con este tema Respeto de Aretha Franklin, y ahora vamos a escuchar a Adriana, mi compañera,
que nos trajo un tema de actualidad y bueno, a ver. Sí, es un tema para reflexionar en esta semana tan especial con respecto a la educación, porque el jueves 30 va a haber una gran marcha, una gran convocatoria. Pero ¿desde dónde partimos? Bueno, partimos desde el recuerdo de que nuestro país se formó, se cimentó en una magnífica ley de educación. La educación era la posibilidad de generar nación, de generar patria. Y fue entendido en un momento donde la mayoría o una amplia mayoría de los habitantes eran extranjeros. Sabía ya Sarmiento y otros pensadores de la famosa década del 80 que la educación era el ordenador de la comunidad. Y ahí fueron con todo, con ideas muy claras. No quiero extenderme, a lo mejor en otro momento lo hacemos, el concepto sarmientino de incluso desde lo edilicio, cómo tenía que ser una escuela para los niños. Bueno, pasó mucho tiempo, pasó todo lo que ya sabemos que pasó y también pasó algo que conmemoramos ahora en el centenario de la reforma universitaria. De allí en adelante hay muchísimas cosas pendientes y lo que vemos con profundísima preocupación es el distrato y el desmantelamiento de la noción de la educación que tiene este gobierno, que desde el primer momento, desde el primer instante, uno de sus principios fue ir carcomiendo lentamente, imperceptiblemente al principio, y en forma mucho más descarada después todo lo que fuera la noción de educación. Se desmantelaron los programas de educación que había como formas de extensión educativa a través de la desfinanciación y de la pérdida de la inclusión dentro de los presupuestos. Y de allí en adelante vemos que las políticas de achique, de desfinanciación, fueron creciendo sin ningún tipo de límite hasta la situación actual. Recordemos otra vez que el jueves va a haber una marcha multitudinaria. ¿Qué es lo interesante? Yo hago un pequeño paréntesis y creo que ustedes se acordarán que el principio del final del gobierno de la Alianza, que después conocimos como el 2001, empezó con una política de López Murphy del achicamiento del presupuesto educativo. Sí. No sé si ustedes se acuerdan. Así que bueno, pero este momento es también reviste una gran gravedad porque abarca todas las instancias de la educación, los 3 o 4 niveles de educación, abarca los contenidos de las currículas, abarca los sueldos de los docentes, abarca el presupuesto para las universidades, el achicamiento del presupuesto para la investigación, el achicamiento del CONICET y de los institutos de investigación y además, bueno, recordamos hace apenas 2 semanas el estruendo que produjo justamente el estallido en una escuela del Gran Buenos Aires. Entonces, el problema educativo lo podemos ver que tiene un recorrido transversal que abarca todos los estamentos de lo que implica la educación. Lamentablemente también escuchamos, así sin ruborizarse, la declaración de algunos altísimos funcionarios, como el presidente, que se lamenta de aquellos niños que tienen que caer en la educación pública, o de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que en un mano a mano, así con una total franqueza, en una reunión con empresarios, dice: todos sabemos que los pobres no pueden llegar a la universidad. Entonces vemos que es muy preocupante y sabemos que en este momento la educación es un bien inmaterial, intangible, incalculablemente poderoso. Y lo sabemos también cuando vemos que los países, entre comillas, centrales, invierten cada vez más presupuesto en educación y en investigación. Es una forma de adoptar posiciones, adoptar posturas, adoptar lugares y adoptar poder en el mundo. La preocupación de Teatro y otras yerbas es que la educación no es entendida en las capas así, digamos, en ciertas capas, como una herramienta de soberanía. Entonces creo que todos tenemos que estar muy alertas y yo creo que, bueno, lo que decía Mirta, que además es una persona, entre otras cosas, especializada en temas de educación porque hizo programas innovadores, claro, innovadores con respecto a la educación, tenemos que estar sumamente alertas y yo digo, francamente, movilizados, porque
ustedes fíjense qué problema tiene la educación inicial, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires y en otras áreas, también dentro de la capital, porque dentro de la capital hay una gran pobreza, vemos que aumenta día a día la cantidad de gente que duerme en la calle, cuando el colegio, la escuela primaria, se ha convertido en un lugar de contención social y afectiva, Sí. donde los niños van a recibir a lo mejor la única ración de comida. Vemos también cómo ha disminuido ese presupuesto para los comedores escolares a una cifra absolutamente vergonzante y vergonzosa, justamente quizás en el distrito más rico del país. Entonces, bueno, pienso que tenemos que reflexionar crudamente, seriamente, comprender que educar es soberanía, así como lo tenían tan claro aquellos pensadores y aquellos personajes de la década del 80 que tenían muchísimo para cuestionar, pero esto lo tenían muy claro. Así que bueno, vemos el jueves la transversalidad de esta convocatoria, y yo creo que Teatro y otras yerbas y Voces y Contexto de alguna manera se suma a Acompañamos. Reclamo. Obviamente, ¿sí? Esto es fundamental. Yo estuve hace cosa de un mes en Bahía Blanca, invitada por la Universidad Nacional del Sur, y uno ve cómo trabajan las universidades. Muchísimo. Todas, la Universidad General Sarmiento, la de San Martín, la de 3 de febrero. Bueno, la de San Martín ahora van a quitarle parte del predio para hacer un negocio inmobiliario, ¿no? Tremendo, pero eso no aparece en los... Eso no se dice, no se habla, y si lo que no se habla lamentablemente no existe, entonces lo tenemos que decir. Sí. Lo que nos está pasando con la educación es realmente trágico. Es trágico. Así como nombré a mi padre que llegó en 1911 y que pudo optar por esa escuela pública y tuvo una beca provincial primero de Santa Fe para la secundaria y fue segundo. Tengo el diploma de 1925, de los primeros ingenieros industriales que tuvo el país, que llegó en 1911 siendo un niño, y en 1919 tiene su carta de ciudadanía argentina. Y así como él, ¿no? Para mí es un orgullo, y yo cursé toda mi escuela primaria, secundaria y mi universidad en la UBA, y bueno, y tengo hijos también que han hecho y tan mal no fue. Entonces, claro, es muy doloroso con esa experiencia ver todo esto, permitir todo este desmantelamiento. Que ya en aquella época Sarmiento y Alberdi discutían dos miradas, digamos, complementarias. Y hoy en día lo que está en juego no es la educación pública o la educación privada, lo que está en juego son dos modelos de países absolutamente contrapuestos. Claro. Exacto, porque se piensa en función de la cantidad de estudiantes que se recibieron, la cantidad por hora de los profesionales que están al frente de la educación. Se piensa en el dinero, pero no se piensa... Claro, porque se toma, de la visión que tienen en este gobierno, que fundamentalmente es desde el lado del negocio, ¿no? Bueno, claro. ¿Es negocio o no es negocio? Y bueno, lo que no es negocio lo eliminamos. No es negocio. Claro. Cuando yo estaba... Lo mismo que la cultura, ¿no? Todo lo que sea la actividad cultural, ahora, artística. Haciendo una pequeña derivación, sabemos el problema que tenían los científicos judíos para aplicar, digamos, para ubicarse en lugares de decisión. Y ellos se dedicaron genialmente a la investigación de las ciencias duras. Sí. Y sabemos la maravilla que ha dejado para la ciencia esa inteligencia de tantos científicos judíos, ¿no? Sí.
y esos reservorios Sí. de, por ejemplo, de Babini, con todos Sí. esos estudios y enciclopedias de las historias de la ciencia, Sí. por ejemplo. Claro. Todas esas cosas. Tengo libros, obviamente, que eran de mi padre cuando estudiaba y también fue docente él, ¿no? Y de las matemáticas, ¿no? Como para él la matemática y la música eran las dos cosas más importantes que podían estar en casa. Y bueno, pero eso lo tenemos que mantener, y así el jueves tenemos que salir a la calle en paz y dar un ejemplo de educación en la calle, y no impedir que este avasallamiento. Sí, esto sí, no, absolutamente. no pasará. No pasarán. Bueno, Mirta, la verdad que te agradezco un montón. Bueno, una yo hermosa fue un hermoso programa. Estoy muy contenta. Sí. Muchísimas gracias. Hablamos de todo un Y a mí me poco. parece que los oyentes van a ir el domingo tienen que ir y nombrar muy movilizados y- para sí, ver sí, la sí. obra, ¿no? Y Vamos a repetir, es Sí. Tribunal de Mujeres, está en el Tinglado Teatro, Que es muy Mario lindo Bravo. teatro, aparte. Sí, Mario Bravo 948, a media cuadra de Córdoba. sí. Los domingos a las 20:30. Y bueno, van a estar, mientras tengan el apoyo del público, vayan, que esta obra realmente lo merece. Y la entrada es dentro de todo accesible, 330 pesos. Sí, pero también y hay promociones. hay promociones para jubilados, para estudiantes, así que Bueno, y vayan. acá nos va a dejar Mirta Sí. 4 entradas que las vamos a sortear durante la semana. Ustedes para la los que firman quieran ir. atrás con el nombre del programa y ahí lo presentan. Bueno, bárbaro. Y bueno, vamos a ir terminando el programa. Nos vamos a despedir con un tema de Ana Belém que se llama Amigas. Ay, qué lindo. Y dice: amigas, ay, amigas, diosas del agua y de la miel, valientes fugitivas del Edén. Que tengan una muy buena semana y hasta el próximo martes. Y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día solo cansadas a toda prueba, viejas como la esfinge y nuevas. Les gusta ser tan altas como la luna, pero también volverse pequeñitas como aceitunas, que transforman lo eterno en cotidiano, que conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me rodean amigas, ay, amigas, dulce esperanza de la ser, amantes siempre vivas, dorado manantial de espigas. Y me rodean amigas, ay, amigas, diosas del agua y de la miel, valientes fugitivas del Edén. Lloran sin rabia y envejecen haciéndose más sabias. Saben coger la vida por los cuernos, pero también correr para no verse en el infierno con
con su ternura funden el corazón de la amargura. Y como todos quieren que las quieran, más que bien saben tener la soledad de compañera, que transforman lo eterno en cotidiano, que conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me rodean amigas, ay, amigas, dulce esperanza de la sed, amantes siempre vivas, dorado manantial de espigas. Y me rodean amigas, ay, amigas, diosas del agua y de la miel, valientes fugitivas del Edén. Y me rodean amigas, ay, amigas, dulce esperanza de la sed, valientes fugitivas del Edén. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.